todo eso. Mi gracia siempre es más que suficiente. Escuche, dependa de Jesús cada día. ¿Qué le quiero decir? Que dependa de Jesús cada día. No se confíe en usted. Proverbios dice, no confíes en tu propia opinión, ¿sí o no? Pero es que yo sé mucho, sí, yo le dije la semana pasada lo que era humildad, la descripción de humildad que dio el pastor Manuel así, y es reconocer que Dios es más inteligente que nosotros siempre, y que sus ideas son mejores que las nuestras siempre. Entonces aquí llega Jesús y le dice, bástate mi gracia. Oh, aleluya. Vean conmigo a Hebreos. Capítulo 4, verso 16. Usted conoce bien este verso. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 16. Qué bueno es Dios siempre. Aleluya. ¿No es maravilloso saber que tenemos la gracia disponible? ¿No es maravilloso saber que usted no tiene que pagar mucho, no tiene que pagar nada, mejor dicho, no tiene que, tengo que hacer grandes oraciones? No, usted debe depender de Jesús. Confiar en Jesús siempre. Hay situaciones que creemos que no vamos a poder sobrellevar, pero escuche, usted no es una víctima, usted tiene la gracia de Dios en usted. Y cuando parece que no voy a poder levantarme, la gracia de Dios es la que me sustenta para que yo pueda seguir avanzando en fe y seguir caminando en todo lo que Jesús pagó por mí. ¿No es maravilloso eso? Gloria a Dios. Puede venir un problema de salud que yo no sé cómo manejarlo. La gracia de Dios ha puesto disponible a mi disposición la sanidad. Gloria a Dios por ello. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítame leerle los versos 14, 15 y 16 en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Hebreos 4 del 14 al 16, pero ahora le leo la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y fíjese cómo empieza el verso 16. Así que, esto lo hablábamos el jueves en Torrebarón, así que está en referencia del verso 15. Así que tiene que ver con lo que acaba de decir. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que intercede por nosotros. Por lo tanto, así que, gracias a que tenemos ese sumo sacerdote, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, no al trono del juicio. Por favor, recuerde, nunca, nunca, nunca huya de Dios. No importa lo que usted llegue a hacer, nunca salga huyendo de Dios. Dios no está sentado en un trono de juicio, Dios está sentado en un trono de gracia. Ahora mismo, por causa de Cristo Jesús, el trono de Dios es un trono de gracia. No importa el error que yo cometa, no importa el pecado que pueda llevar a cabo, escúcheme, nunca huya de Dios, siempre acérquese confiadamente a Dios, porque Dios está amándole siempre. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Escuche, le aseguro que hay momentos donde vamos a necesitar la gracia de Dios. Por eso no podemos tener la gracia como una idea teológica. Sí, la gracia es, y damos toda una definición teológica. No, escuche, la gracia tiene que ser algo vivo en mí. Porque la gracia es Jesús.
Entonces, si Jesús es alguien vivo en mí, la gracia tiene que ser algo vivo en mí. La gracia tiene que ser algo que yo tenga presente cada día. Cada día tengo que tener presente el favor inmerecido de Dios hacia mí. Cuando a usted le suceda algo bueno, debe tener presente que ha sido el favor inmerecido de Dios el que le ha dado eso. Y cuando un problema venga a su camino, debe tener presente que la habilidad de Dios está en usted para pasar por encima de ese problema. ¿Está escuchando? Pero la gracia siempre debe estar presente, la gracia debe ser viva. La gracia no debe ser algo que anoto, algo que apunto, algo que, bueno, el domingo voy a escuchar porque el pastor va a hablar de eso. No, la gracia es algo vivo en mí. Sé que puedo prosperar, sé que puedo ver la manifestación de mi prosperidad por causa de la gracia de Dios. Sé que puedo ver la manifestación de mi sanidad por causa de la gracia de Dios. Sé que puedo ver un milagro en mi casa por causa de la gracia de Dios. Escuche, cuando Jesús está presente, cuando la gracia está presente, el humanismo y el propio esfuerzo desaparecen. Y usted tiene que lograr que el humanismo y el propio esfuerzo desaparezcan. Yo no debo confiar en mí mismo, yo debo confiar en Jesús. Yo no debo confiar en mi propia habilidad, yo debo confiar en su habilidad en mí. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Amén. No todo lo puedo en mi inteligencia, no, todo lo puedo en Cristo. Yo necesito entender que la gracia está trabajando a mi favor, está trabajando en mi interior y que trabaja a través de mí a favor de otros. Es decir, la gracia por, en y a través de nosotros. Usted necesita entender eso. Venga conmigo a Filipenses. A Efesios. Capítulo 3. ¿Qué es esto de la gracia en mí, la gracia a través de mí, la gracia por mí? Bueno, es muy sencillo. En primer lugar, la gracia por mí es el favor inmerecido de Dios hacia mi vida. Es decir, es la gracia que salva. La gracia que salva es la gracia por mí, la gracia a mi favor. Jesús poniendo a mi disposición absolutamente todo lo que necesito para disfrutar la vida eterna. Aquí en la tierra y cuando me toque irme al cielo también. Esa es la gracia por mí, la gracia que salva. Gracias a lo que Jesús hizo, la gracia que salva está a nuestra disposición. La gracia que produce vida abundante está a nuestra disposición. ¿Sí? Esa es la gracia por mí, a favor mío. La gracia en mí es la gracia que transforma. Quiere decir que cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, yo paso a ser una nueva criatura, pero luego hay una gracia trabajando en mí, que es la gracia que renueva mi mente y la gracia que permite que lo que yo tengo dentro salga afuera. Por eso, escuche, una persona que nace de nuevo, la Biblia dice, Jesús los llamó o nos llamó árboles buenos. Y los árboles buenos damos buenos frutos. Una persona que nace de nuevo, antes o después, va a dar buenos frutos. Pastor, ¿qué pasa si la persona nunca da buenos frutos? Escuche, si es buen árbol, tiene que acabar dando buenos frutos. El problema es que la religión ha querido forzar a la persona para que dé buenos frutos. La religión lo que hace es golpear el árbol para que dé buenos frutos. No. Escuche, al creyente hay que enseñarle la palabra y el creyente, por causa de la gracia de Dios en él, va a acabar dando buenos frutos. A lo mejor usted nació de nuevo y automáticamente cambió todo en su vida. No lo sé. A lo mejor nació de nuevo y tardó más en manifestar los cambios. No lo sé. Pero escuche,
Si la persona ha nacido de nuevo, los cambios se van a ver. Los cambios se van viendo. Porque el buen árbol siempre produce buenos frutos. Esa es la gracia en nosotros. Hay una gracia que nos transforma. Hay una gracia que nos cambia. Hay una gracia que hace que nuestra mente se pueda ir renovando de acuerdo a la palabra de Dios y que se pueda manifestar todo lo que ya somos en Cristo Jesús. Amén. Y la gracia a través de nosotros es la gracia que bendice. Dios nos ha bendecido para que usted y yo seamos de bendición. No para que nos quedemos solamente con lo nuestro y digamos, bueno, esto es lo mío, esto es lo que yo tengo, que Dios bendiga mi casa, que Dios bendiga mi familia, que Dios bendiga mi vaca, mi perro, mi gato, que Dios bendiga mi todo y se acabó. No. Dios nos ha dado una gracia para que seamos de bendición a los demás. Tenemos que afectar a los demás. Tenemos que ser de bendición a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser de bendición a nuestros familiares. Tenemos que ser de bendición a nuestros vecinos. Tenemos que ser de bendición en la comunidad. Tenemos que ser de bendición a otros. Amén. Efesios capítulo 3, verso 20, usted conoce este verso, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe cuál es ese poder? Es el poder de la gracia de Dios en usted. Hay un poder dentro suyo. Diga conmigo, hay un poder dentro mío. Aleluya. El poder de la gracia de Dios está en usted. El poder de la habilidad de Dios está en usted. Por favor, entienda esto. No se desanime frente a ninguna adversidad, porque hay un poder en usted que le da la habilidad para vencer siempre. Hay un poder en usted que hace que usted pueda caminar en victoria siempre. Problemas van a venir, pero usted puede caminar en victoria siempre, porque Dios le ha dado la habilidad y Dios le ha dado el poder para que pueda caminar en victoria. Pueden venir síntomas de enfermedad, pero Dios le ha dado la habilidad para que usted camine en sanidad. Dios le ha dado la habilidad para que usted camine en prosperidad. Escuche, confíe en Dios. De eso se trata todo esto, querido, querida. De que confiemos en Dios. No se trata de decir, voy a la iglesia el domingo, me entretengo y ya está, y luego puedo escuchar canciones cristianas durante la semana también. Y no, escuche, se trata de una vida de confianza en Dios. Yo quiero llevarle al punto donde usted dependa y confíe en Dios siempre, porque Dios es bueno siempre y Dios ha preparado lo mejor para usted siempre. Y el único que quiere que dudemos de la bondad de Dios se llama diablo, pero el diablo es un enemigo derrotado, es un enemigo que Jesús ya le venció, Jesús ya lo pisoteó y está esperando su final total. Pero Él quiere que nosotros dudemos de lo bueno que es Dios con nosotros. Y Él pone cosas en medio nuestro. Y el diablo coloca enfermedades, coloca problemas financieros, coloca problemas familiares para que le echemos la culpa a Dios. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él me ha dado la habilidad y la capacidad para que yo pueda caminar en victoria en cada área de mi vida. Pero yo necesito confiar en eso. Necesito depositar mi confianza en Dios. ¿Sabe por qué su matrimonio va a ir bien? Porque Cristo es el centro de su matrimonio. ¿Sabe por qué sus hijos van a estar bien? Porque Cristo es el centro en su familia. ¿Sabe por qué usted cada vez va a prosperar, va a manifestar más prosperidad? Porque Cristo es el centro de su economía. ¿Sabe por qué usted camina en salud divina? Porque Cristo es el centro en su salud. Él es el centro. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué esta iglesia va hacia adelante y cada vez crece más? Porque Cristo es el centro de la iglesia cambiando tu destino, Tarrasa. Él es el centro. Confiamos absolutamente en Él. Y entendemos que Él nos ha dado la habilidad y el poder para que nosotros avancemos en victoria. Escuche, usted no tiene que tratar de obtener la victoria, usted ya está en una posición de victoria. Usted no tiene que levantarse y decir, Padre, permíteme vivir en victoria hoy. No, usted se levanta y dice, estoy en Cristo y por eso estoy en victoria. ¿Y qué pasa si viene la mala noticia? La mala noticia no debe cambiar lo que yo creo. Antes leíamos en Hebreos,
Hebreos decía que debemos mantenernos firmes en nuestra profesión, en la fe que profesamos. Una mala noticia no debe cambiar lo que yo creo. Yo creo que Dios es bueno siempre conmigo. Viene una mala noticia, sigo creyendo que Dios es bueno siempre conmigo. Yo creo que estoy sano, aparece el dolor en mi cuerpo, sigo creyendo que en Cristo yo ya fui sanado. Yo creo que Dios es mi fuente y que todo ha sido suplido, que Él es mi pastor y que nada me falta. Aparece un problema financiero, sigo creyendo, Dios es mi fuente, todo ha sido suplido. Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Escuche, no hay imposibilidades para Dios. No hay escasez en Dios. No hay limitaciones de milagros en Dios. Usted necesita levantar expectativa de milagros. Un matrimonio, un chico y una chica que se estaban casando, estaban celebrando sus bodas, fueron sabios. Fueron sabios porque invitaron a Jesús a su matrimonio. Y cuando de repente se quedaron sin vino, ahí estaba Jesús. ¿Y qué hizo? En un segundo transformó agua en vino para que la boda siguiera hacia adelante. Escuche, nos interesa que Jesús esté siempre en cada área de nuestras vidas. Pero levante su expectativa de milagros. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta? Hay dos razones por las que nos cuesta creer en milagros, desde mi opinión, ¿no? Una, las malas experiencias vividas hasta hoy. Las malas experiencias vividas hasta hoy nos impiden creer en milagros. A lo mejor alguien ha estado creyendo un milagro y por lo que sea ese milagro no se ha manifestado. Las malas experiencias ahora vienen para desanimarnos a la hora de seguir creyendo que Dios es un Dios de milagros. Dos, mirarnos a nosotros mismos hace que nosotros bajemos nuestra expectativa de milagros. ¿Por qué? Porque no nos vemos tan buenos. ¿Por qué Dios va a hacer un milagro por mí si el otro día yo no oré? ¿Cómo Dios va a hacer un milagro por mí si llevo 2 semanas sin ir a la iglesia? No, al no ser que confiese mucho, Dios no va a hacer un milagro por mí. ¿Ve? Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que no somos merecedores. Escuche, Cristo ha hecho que todos nosotros seamos merecedores de los milagros de Dios. Y en segundo lugar, sería un grave error, sería un gravísimo error que las experiencias pasadas nos impidan recibir los milagros que están por manifestarse. Porque al fin y al cabo los que perdemos somos nosotros, no otros, perdemos nosotros. Si yo me quedo atrapado en mis experiencias pasadas, es que para mí la palabra no funcionó. Perdóneme, no voy a entrar en condenación ni muchísimo menos, pero la palabra siempre funciona. La palabra siempre funciona. En esa combinación de la palabra y yo no pudo ser la palabra la que fallara, porque la palabra siempre funciona. Pero quedarme yo en las malas experiencias me puede impedir ver manifestados los milagros que todavía Dios ha preparado para mí. Porque déjeme decirle, hay milagros para usted. Hay milagros para usted. Déjeme decirle, va a haber momentos donde usted va a necesitar milagros. Los va a necesitar, a lo mejor ahora piensa que no, pero le aseguro que habrá momentos en esta tierra, hasta que Jesús venga, donde usted y yo vamos a necesitar milagros. Porque va a haber cosas en su negocio que ocurre un milagro o no se van a dar. Pero ¿sabe qué? Los milagros están. Están. Y usted no tiene que ganárselos. Jesús los dejó pagados para usted. Jesús los dejó preparados para usted. Amén. Levante su expectativa de milagros. Levante su expectativa creyendo que cada día es un buen día para ver manifestado el milagro de Dios en ti. Porque Dios no es un Dios de limitaciones. Dios no es un Dios de imposibilidades. Y cada vez, le aseguro, cada vez usted va a ver más milagros manifestados aquí en medio. En medio de esta iglesia, en medio de su casa, en medio de su familia, cada vez más milagros. Siempre que Jesús es predicado, los milagros se manifiestan.
Amén. Siguiente punto. Antes de acabar en esta tarde, seguiremos bajo la guianza del Espíritu la semana que viene. Siguiente punto, la gracia no puede ser ganada ni merecida. La gracia es favor inmerecido. Repito, la gracia no puede ser ganada ni merecida, es favor inmerecido. Ahora, estamos en Efesios, venga Efesios capítulo 2, verso 8, para acabar aquí. Posiblemente, antes de entrar en otros puntos que creo que no me dará tiempo hoy, pero Efesios capítulo 2, verso 8. Usted conoce muy bien estos versos, 8 y 9. ¿Los tiene? Efesios 2, 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya le digo que en los siguientes puntos, cuando pasemos los que hemos nombrado, hablaremos de la fe. La fe es clave. Escuche, la vida del justo es una vida de fe. Yo no concibo ese pensamiento que la gente dice cuando uno entiende la gracia, se relaja. No, escuche, la vida de fe es una vida activa, es una vida de confianza en Dios, pero escuche, necesitamos usar fe porque es por medio de la fe que vamos a ver manifestado lo que Jesús ya pagó. Ahora, aquí dice que por gracia sois salvos. Quiero pararme aquí porque quiero volver a repetir esto, aunque quizás muchos lo saben, pero yo tengo en mi espíritu volver a hablar de esto un poquito más. Antes hemos dicho que la gracia no es un concepto muerto ni teológico, porque uno de los grandes errores que podemos cometer es pensar que la gracia es solo para el perdón de mis pecados. Y eso es un grave error. Escuche, usted sabe perfectamente que aquí la palabra, porque por gracia sois salvos, la palabra salvo es la palabra sozo, que es la palabra que he sido liberado de todas las consecuencias del pecado, y he sido liberado de todas las consecuencias del pecado para vivir una vida abundante. Por lo tanto, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también dice, porque por gracia sois sanos por medio de la fe. Y también dice, porque por gracia sois prósperos por medio de la fe. También dice, porque por gracia vuestra familia está bendecida por medio de la fe. También dice, porque por gracia tu negocio prospera por medio de la fe. También dice, porque por gracia tienes éxito por medio de la fe. Escuche, gracia no es el perdón de mis pecados solamente. Gloria a Dios por el perdón de mis pecados. Gloria a Dios porque en Cristo he sido totalmente perdonado, he sido totalmente justificado, y cuando yo parta de esta tierra me voy al cielo porque Jesús se fue a preparar morada para mí. Y gracias a lo que Él hizo, yo ahora soy digno de entrar en el cielo. No por mis propios méritos, no por mis propios logros, por lo que Jesús hizo por mí, por los méritos que Él obtuvo por mí. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por el perdón de pecados, pero cuando hablamos de que la gracia es relevante, es entender que gracia es sanidad también. Entonces, escuche, yo no puedo quedarme pensando diciendo, bueno, es que la gracia es dentro del, como antes se nos enseñó, el ABC de la fe, ¿no? Dentro del ABC del cristianismo, la gracia ni siquiera es la A, sino que es lo anterior a la A. Y a partir de ahí hay que sobreedificar en otras cosas. No, hay que sobreedificar sobre Jesús, hay que sobreedificar sobre la gracia. Porque yo necesito entender que mi sanidad es única y exclusivamente un regalo de la gracia de Dios hacia mí. Y pastor, ¿por qué es importante eso? Porque cuando entienda eso voy a entender que mi sanidad es un favor inmerecido. No me la puedo ganar. No puedo luchar y trabajar para lograrla y decir, hoy me he ganado mi sanidad respecto al dolor de cabeza. Pero de repente viene el médico y me dice, usted tiene cáncer.
cáncer. Entonces, para ser sano de cáncer, bueno, para ser sano del dolor de cabeza necesitaba 10 puntos, pero para ser sano del cáncer necesito 1000 puntos. Entonces, vamos a sumar puntos. ¿Cómo sumo puntos? Cada vez que oro sumo medio punto. Venga, vamos a sumar puntitos, orando. Cada vez que voy a la iglesia, medio punto más. Entonces, si yo no entiendo el concepto de que mi sanidad viene única y exclusivamente por causa de la gracia de Dios, puedo caer en el error de tratar de ganarme mi sanidad, y yo no puedo ganarme mi sanidad. Mi sanidad es un regalo, mi sanidad viene por parte del favor inmerecido de Dios, y yo la merezco gracias a lo que Jesús hizo. Yo no merezco mi sanidad por lo mucho que oro. Yo no merezco mi sanidad porque no falta a la iglesia. Yo no merezco mi sanidad porque traigo mis diezmos y mis ofrendas. Yo merezco mi sanidad porque alguien murió por mí y derramó hasta la última gota de su sangre para que en su sangre y en sus llagas yo fuera sanado. Y esa es mi confianza. Mi confianza no soy yo, mi confianza no son mis diezmos, mi confianza no es mi santidad, mi confianza se llama Jesús. En Él estoy confiado, en Él estoy establecido, en Él estoy firme. Y yo sé que a pesar de mis imperfecciones, cuando un ataque venga contra mi cuerpo, yo puedo levantar las manos y decir: yo estoy sano por las llagas de Jesús, enfermedad te vas de mi cuerpo, no puedes permanecer. Y el diablo me dirá: pero tú no te mereces la sanidad. Oh, sí me la merezco, porque Jesús pagó por mí. No me la merezco porque me la he ganado, no, me la merezco porque alguien vino a pagar el precio para que hoy yo pueda gritar: soy sano gracias a las llagas de Jesús. Gloria. Por eso la gracia es relevante, por eso sigue siendo importante hoy, porque yo no tengo que ganarme mi prosperidad. La gente dice: cuanto más des, más prosperas. Cuanto más des, más prosperas. Siembra en el don de Dios, siembra en tu apóstol, siembra. Oh, si no bendices a tu apóstol, tu casa no va a estar bendecida. Entonces los cristianos, perdónenme, que se han dejado cegar, tiran el dinero. No, pero yo hoy puedo levantarme y decir: soy próspero porque Jesús se hizo pobre para que yo sea próspero. ¿Está mal diezmar? No. ¿Está mal sembrar? No. Pero la gracia es gratis. Mi prosperidad es gratis. Y hoy, cuando mi confianza en Jesús, cuando un problema financiero viene a mi camino, yo puedo levantar mis manos y decir: escasez, te vas de mi casa. Escasez, te vas de mi vida. Yo declaro que en esta casa hay abundancia en el nombre de Jesús. Y vendrá el diablo y dirá: no, pero es que no has dado lo suficiente. Y entonces yo le digo: señor diablo, yo no soy próspero por lo que doy, yo soy próspero porque Jesús murió para que yo sea próspero, y su cuerpo fue golpeado para que yo camine en prosperidad. Por eso, señor diablo, puedo decir a pleno pulmón: hoy soy rico, toda mi casa está suplida porque alguien pagó para que yo sea rico. La gracia me va a inspirar a no quedarme sentado frente al problema, sino a levantarme y tomar autoridad y decir: en Cristo yo camino en victoria, en Cristo mi casa está bendecida, en Cristo mi matrimonio está bendecido. La gracia va a hacer que yo me levante en la autoridad que Jesús me entregó. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que produce la gracia. Cuando entiendo que es un favor inmerecido. Seamos sinceros, por favor, ya estoy acabando hoy. Seamos sinceros, por favor, en los años que usted lleve de creyente. No sé cuánto llevará de creyente, algunos más, otros menos. Seamos sinceros, ha habido semanas que hemos sido mejores y ha habido semanas que hemos sido peores. Ha habido días que hemos orado mucho y ha habido días que no hemos orado nada. Ha habido semanas que hemos ido a la iglesia y ha habido semanas que no hemos ido a la iglesia. Seamos honestos, analiza su vida. Ha habido días donde yo he abierto la Biblia y ha habido días donde no le he abierto para nada y me he hinchado a ver televisión.
Pero nada de eso hace que yo sea más merecedor o menos merecedor del favor de Dios. Porque el favor es inmerecido. Grábeselo en su espíritu y en su mente. Y yo le aseguro que cuando a usted se le graba, se le revela el favor inmerecido de Dios. No me diga que usted va a orar menos.